Tenés que hacer la introducción otra vez. Ahí está. Ahora que... ¿Está? Ay, Carlos, todo tuyo. Sí. No, te quería preguntar acerca del semipresidencialismo o semiparlamentarismo en Francia, ¿no? Mm. Este, que según dice, cuando llega, digamos, el primer ministro, se reparten los ministerios, digamos, entre distintos partidos políticos o coaliciones que gobiernan. Este, si eso tiene que ver también mucho con que llegan los ministros nuevos, que digamos, según el reparto que haya de cargos, si tiene que ver también con que ellos no tienen lo que nosotros conocemos como planta permanente. Ellos tienen lo que se llama un sistema de despojo, o sea, el que llega con el ministro ocupa los lugares secretarios, subsecretarios, hasta empleados, y se va el ministro, se van todos, no queda nadie, no queda una planta permanente ahí, porque para eso está el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el asesor técnico, digamos, es lo que sería la Procuración del Tesoro de la Nación, que era que aconseja al presidente o al primer ministro en su caso a hacer los distintos decretos, proyectos y que manda al Congreso y demás. Creo que funciona de esa manera por eso, porque vos no tenés que vos llegás y decís, bueno, viene mi equipo, me acompaña, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá en la planta porque son buenos pibes. Viene otro y te deja y te va dejando, y claro, y tenés un estado como el argentino que, según tenemos entendido, es fantástico, ¿viste? Tenés 10 millones de personas adentro del estado, producen 4, esos 4 bancan al resto, y ahí tenemos el problema que estamos teniendo hoy con una discusión, digamos, con Milei y su motosierra y todo lo demás. Eh, eh, Creo que tiene que ver mucho por eso, o sea, el tipo que llega al Estado no se enquista, llega, labura, y se va. Eso hace mucho también al funcionamiento, digamos, de la distribución de los poderes de distintas coaliciones. No es que van dejando gente, van dejando, van dejando, van dejando, y vos te encontrás con residuos digamos, a ver, de gente que te dejaron ahí que vos decís, che, ¿y este quién es? No sé, este lo dejó el ministro tal, hace 30 años que está ahí y sigue. Ah, bueno, está buenísimo, y sigamos para adelante. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es un poquito más dinámica, es el sistema del despojo. No digo que sea aplicable para acá, lo que estoy diciendo es una observación, nada más. Sí, yo viví 2 años en Francia. Yo lo que te puedo decir es que el Estado prácticamente es más grande que lo que vos te podés imaginar que es el Estado de acá. O sea, el Estado en Francia es no enorme. Ustedes no se imaginan, no sé si conocen, lo que es la planta del No, no, Estado. Es pero hay una una planta cosa. permanente, permanente, es permanente. Yo me acuerdo, no saben lo que es. Este, Cuando yo escucho que nos quejamos acá de que el Estado es grande, todo eso, mucho es retórica, ¿entienden, no? Eso en Eh, Francia es como aspiracional, ¿no? Trabajar en el Estado es muy está bien importante, visto. muy importante. Claro, Está la Escuela Nacional del Estado, claro. la planta permanente es gigante. Por ejemplo, la institución más grande es la ANP, que es la planta que genera empleo y tiene casi 2 millones de personas trabajando, de gente que le busca empleo a otra gente. Y es todo un gran hagamos de cuenta, en donde la gente se presenta con un currículum a una entrevista y vos tenés que presentarte con el de la ANP, la Agencia Nacional del Empleo, a, a justificarle que vos estuviste yendo a entrevistas, y el de la Agencia Nacional de Empleo no hace nada tampoco. Y, y cuando nosotros acá hablamos de subsidios del Estado, hay gente que cobra allá desde el año 70, desde el año 60, todos los meses religiosamente. El Estado es inmenso, inmenso, la planta de servicios públicos es inmensa, las administraciones son inmensas. Eso no significa ni que funciona mal, ni que funciona bien, no estoy poniendo en carga valorativa, no estoy diciendo ni que es bueno, ni que es malo, solamente que esto que está diciendo, ¿quién acá? Carlos era, de que nosotros tenemos un Estado grande
y que en otros países tienen un Estado pequeño. Yo lo pondría todo entre comillas, pero no para decir que nosotros tenemos un Estado pequeño o que tenemos un Estado grande, sino que es todo muy relativo, muy relativo. Seguramente nosotros estaremos dentro de lo que son estados grandes. Quiero creer, sin datos, que estamos en un lugar intermedio en cuanto a las plantas del Estado. Yo me imagino que la planta de Alemania debe ser inmensa, ¿entienden? Inmensa. Y que nosotros somos un país medio, que tenemos una planta administrativa interesante, que no debe ser gigante, pero que tampoco es pequeña. Y que si el Estado más funciones cumple, más planta tiene. Eso no significa ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que se trabaje bien, ni que se trabaje mal, porque hay de todo. Y lo que también creo es que como cuando las empresas, y acá involucro al Estado como empresa, por empresa quiero decir un conjunto de gente trabajando en donde ya hay muchas jerarquías, cargos, roles. Cuando pasa eso, ya los cargos se van como desnaturalizando, el verticalismo se pierde, ¿sí? Esto pasa tanto en las empresas privadas grandes como en las empresas públicas grandes. Entonces ya no hay nadie que mande, ya no hay jefes y ya entramos en el terreno de lo que llamamos la burocracia, que no lo digo ni en términos positivos ni negativos, pero Weber decía, Max Weber, que el mayor temor que tenía era no poder controlar una planta que cada vez crecía más, él lo decía para Alemania en el 1920, y que él veía que, que eso no se iba a detener, y que el problema del futuro iba a ser la creciente burocratización que amenaza contra nuestras libertades individuales. Y ahí en eso estamos, ¿no? Pero ahora, respecto de lo que serían los ministerios en Francia, lo que sí te puedo decir por haberlo vivido, analizado, vivenciado, es que los ministerios, y esto en realidad pasa acá también, sobre todo en este contexto actual, los ministerios no son controlados por el presidente, no los puede controlar. Y esto tiene que ver con que, en general, todas las alianzas, todos los gobiernos son productos de alianzas. Hoy no hay una sola agrupación, no existe una sola agrupación que pueda controlar una fuerza que le permita ser gobierno. Siguen esto que digo, ¿no? Todos los gobiernos son conjuntos de alianzas. Vamos a decir, como cosas teóricas que podemos decir, pero para seguir respondiendo a la pregunta de Carlos, son cosas que tienen que ver con el tema. Las alianzas en los sistemas presidencialistas, en las que la formación del Ejecutivo se hace directamente con el voto del pueblo en forma directa a un presidente, las alianzas son previas. ¿Previas a qué? Previas a la elección. No sé si lo dijimos la pasada, no me acuerdo, pero ahora lo decimos ya oficialmente. ¿Por qué son previas? Porque sabemos que hay que ganar el Ejecutivo a como sea. Porque el presidencialismo después no te da lugar a la oposición para hacer nada durante el tiempo que dure el Ejecutivo, ¿correcto? Entonces sí o sí hay que ganar el Ejecutivo. Y como hay que ganar el Ejecutivo, la alianza es previa. Por eso estamos justo en este momento, que es el 14 creo que de junio, no sé si es el día de la presentación de las alianzas, ¿vieron? Que es más importante que las candidaturas, porque acá se define quién queda dentro de un gobierno en caso de ganar, ¿sí? Y a partir de ese momento, ¿qué va a recibir cuando esa alianza, de las que se van formando, llegue al Ejecutivo? ¿Correcto? En el parlamentarismo, ya lo habíamos dicho, todas las alianzas son sobre todo posteriores, porque la negociación empieza después de la elección y la negociación en nuestro sistema empieza antes de la elección. Me están siguiendo el razonamiento, ¿no? El semipresidencialismo
es una combinación, porque vos tenés un presidente, ¿correcto? Pero también, es decir, tenés un presidente que es elegido directamente por el pueblo, ¿correcto? Pero que sí o sí, tiene que contar con una mayoría parlamentaria, ¿correcto? Y entonces tenés una negociación previa para el cargo de presidente y una negociación posterior después de las elecciones legislativas. Digámoslo ahora también, es muy importante, esto tiene que ver con sistemas electorales. Los sistemas electorales también, así como la formación del Ejecutivo, son un conjunto de variables, los sistemas electorales también son un conjunto de variables. Una de las variables del sistema electoral es la fecha de la elección. Es una variable fundamental que determina un montón de cosas. Entonces, en Francia, no sé, Javi, si esto lo dijiste, la elección del presidente es en mayo. ¿No lo dijiste esto? Mayo. Escuchen esto que vamos a decir ahora. Mayo se elige presidente. Junio se vota asamblea legislativa. ¿Por qué? Porque intentan en Francia, ¿no? Darle al Ejecutivo que acaba de ganar en mayo a las presidenciales una mayoría legislativa, es decir, que revalide la elección ejecutiva en la Asamblea de Diputados, no de senadores, para consolidar un gobierno de mayoría, para que por lo menos durante los primeros 2 años de gobierno el presidente pueda contar con una mayoría que le permita gobernar. Está específicamente así pensado. ¿Me siguen el razonamiento? En ese momento, tal vez, es muy probable que el presidente controle la mayor cantidad de ministerios. No tiene todos los ministerios asegurados. ¿Por qué? Porque seguro que hay una alianza de partidos ahí. Y como hay una alianza de partidos, los ministerios están loteados. Esto nosotros lo entendemos perfectamente porque lo estamos viviendo en nuestro gobierno. Y más allá de que nosotros hoy, Javi, yo lo escuché que dijo, que en una época se hablaba de un hiperpresidencialismo y muchos hablan y se la pasan escribiendo notas de los problemas de la Argentina y el hiperpresidencialismo. Pero el hiperpresidencialismo no es tal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy un presidente que no controla a sus ministros. Fíjense, Alberto Fernández, al ministro que debería controlar de todos los ministros, es al ministro del Interior, que es el que le permite mantener la relación con todos los gobernadores. Y tuvimos una escena que es cómica, Javi diría divertida, que realmente fue divertida, en la que Alberto dijo, le dijeron, ¿qué tal la relación con Guado? Porque Guado le había presentado la renuncia, ¿se acuerdan? Cuando fue lo del FMI, creo que fue. Entonces, imagínense que un ministro del Interior le presente la renuncia a un presidente. Y él dice, Hubo una ola de renuncias en ese momento. y claro, y Alberto contestó, 5. sí, y Alberto dijo, yo sé con quién tengo que contar y con quién no tengo que contar. Y uno piensa ahí, bueno, no estás controlando claramente ningún ministerio. Me siguen este razonamiento, ¿no? Esto, yo en Francia, cuando yo viví, lo viví. Mire, les voy a contar, por ejemplo, cuando yo viví, ya estoy grande, el presidente era Chirac, puta madre, estoy grande. El presidente era Chirac, ya es un monumento. Y el que se presentaba a la elección era su ministro del Interior, que era Sarkozy, que ya terminó su presidencia. Sarkozy no era el ministro del Interior, hizo campaña echando inmigrantes que llegaban en barco, ¿sí? Esa era su campaña. El tipo era igual a Corach, salía todas las mañanas, peticito, se rodeaba de todos la prensa y sacaba un listado y empezaba a leer el reporte de los deportados. Y con eso iba. Y Chirac no controlaba a Sarkozy, que era, uno podría pensarlo de afuera, es su ministro, pero era la línea interna Chirac. Y se presentó como candidato y Chirac le puso como candidato opositor a su jefe de gabinete.
que se llamaba Villepin, yo me acuerdo todavía. Hasta tengo una anécdota de que un día estuve caminando por la calle en Recoleta, en Buenos Aires, y lo vi a Villepin, lo vi. Le dije, Villepin, sos vos, le digo. Y cada el tipo dice, ¿quién sos vos? Y yo le dije, te conozco, y le di la mano, porque yo viví en Francia. Una estupidez total. Pero quiero decir, ahí tienes un presidente que no controla a sus ministros. Y claramente hay disputas constantes entre los ministros. Y eso nosotros lo sabemos. Los ministerios actualmente están todos loteados. Esto desde que arrancó. Macri también los loteó todos. No es que no. O sea, yo creo que ya lo hablamos de esto. Aranguren toma energía, ¿se acuerdan? La Anónima tomaba Secretaría de Comercio y loteó todos los ministerios. Ahora, yo pienso que para gobernar un presidente tiene que reservarse ciertos ministerios que no puede delegar. ¿Sí? Esto pasa más allá de que sea un parlamentarismo o un presidencialismo. Las negociaciones están siempre, porque las alianzas están siempre, sean previas o posteriores. Tal vez la diferencia con el presidencialismo y el parlamentarismo, ¿saben cuál es? Que el presidencialismo permite entrar gente de afuera todo el tiempo, ¿sí? Y el parlamentarismo, el presidencialismo, ¿no? Y el parlamentarismo no, porque vos solamente podés poner como grandes cabezas de áreas estratégicas a cargos legislativos que están que previamente tienen lo que llamamos legitimidad popular. Vos en un sistema parlamentario, en el gobierno, podés meter gente de carrera o gente, que es lo que preguntaba Carlos, gente que hizo un concurso, ¿sí? O podés poner gente que son cargos políticos que solamente tienen que ser miembros del Parlamento. Entonces, está obligado el primer ministro, la alianza de gobierno, quien sea, a poner gente que previamente tuvo que ser votada, que tuvo que dar la discusión y que tiene alguna legitimidad popular. En el presidencialismo se puede poner gente de afuera. Y eso permite cosas también divertidas, como escuchen esta, no sé si Javi se fue, pero vamos al 2001, cosas divertidas como por ejemplo, De la Rúa hizo campaña contra Cavallo, Cavallo se presentó como candidato a presidente de la elección, y al año y medio Cavallo era el ministro de Economía de la Rúa. El superministro de Economía. Superministro, exactamente. Y Cavallo no tenía ningún cargo porque se había presentado como candidato a presidente, no era ni legislador. Siguen este razonamiento, ¿no? Y ¿eso qué hace del presidencialismo? Uno podría pensar, ¿lo hace rígido o lo hace flexible? Vieron que se dice que el presidencialismo es un sistema rígido porque vos no podés echar al presidente durante 4 años. Bueno, lo tomamos. Pero también podemos tomar el hecho de que en el presidencialismo vos podés meter en el ejecutivo a quien se te cante. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Te convierte en un presidente fuerte o en un presidente débil? Y vos tenés todo. Cristina, ¿era débil o fuerte? No, Cristina, fuerte. Kirchner, ¿era débil o fuerte? No, Kirchner asumió con el 22, se construyó desde arriba, se hizo fuerte, qué sé yo. De la Rúa, ¿era débil o fuerte? No, bueno, débil. Dualde fue un presidente parlamentario. Macri, ¿era débil o fuerte? Bueno, asumió con todo lo que tenía. ¿Y cómo terminó? Terminó casi pidiendo auxilio. Alberto Fernández poniendo el dólar a 60 al día siguiente de las PASO. ¿Entienden lo que digo? ¿Y eso qué significa? Que para mí, no podemos hablar en el presidencialismo que es ni hiperpresidencialismo, ni presidentes fuertes, ni presidentes débiles. Solamente hay una situación en la que una determinada cantidad de variables te permite moverte de una forma u otra. ¿Entienden, no? Es más, está lindo para escribir. Yo en ese libro de la política en los tiempos de Kirchner, mi título, ahora pensándolo, sería ni presidentes fuertes, ni presidentes débiles. Hay que ver la coyuntura y cómo cada uno manejó a las diferentes áreas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me están siguiendo el razonamiento? Alberto, por ejemplo, se quedó con el Ministerio de Producción, Culfas, y el Ministerio de Economía. ¿Cómo se llama este pibe? Guzmán. Y la Cancillería también. Guzmán. La Cancillería con Cafiero.
Sí. Ufa. Con No, pero la Cafiero. Cancillería con Cafiero fue después, porque Cafiero era su jefe de gabinete. Ah, Mm. claro, Entonces, hasta que llegó Mansur. vos decís, ¿quién gobierna? Y si vos te quedás con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Producción y Finanzas, ponele, y Banco Central, y bueno, te quedaste con lo más importante. Y está bien, yo si soy presidente, también, yo eso no lo delego. Es más, si me apuran, les digo que para mí Alberto gobernó mal desde el momento en que él delegó en Guzmán y en Culfas la economía y no fue él el ministro de Economía. ¿Vieron que siempre le criticaban a Kirchner desde una visión institucionalista que él lo echa a la baña y él decía, el ministro de Economía soy yo? ¿Y qué le reclama? Vamos a decir, no sé, el sector conservador, la derecha, pónganle el título que quieran. No, el Ministerio de Economía hay que dejárselo a alguien técnico que sabe de economía. Y yo, de la lectura que saqué de lo que pasó en el quinto piso durante el gobierno de Alfonsín, que Alfonsín no tenía la más remota idea de lo que pasaba con el Ministerio de Economía, y después de ver lo que hacía Kirchner con el Ministerio de Economía, que hablaba todos los días con Felisa Micheli, yo no sé si conocen a Felisa Micheli contando anécdotas del Ministerio de Economía, que toda la mañana lo llamaba, le cantaba los numeritos y el tipo sacaba la libreta y anotaba cuántas divisas, cuánto debemos, cuántas reservas, ¿viste? Tipo verdulero. Claro, el tipo tenía el pulso de lo más importante, esto no se me escapa, porque si esto se me escapa, si perdí los 5 precios de la economía, si se me escapó la tarifa, se me escapó el dólar, si perdí los salarios, se me desgobernó todo, que es un poco la situación que estamos viviendo, que es la situación que vivió Alfonsín. Alfonsín tenía otros problemas, si leen el libro, que era el problema de los golpes de Estado, el golpe de los militares, ese era el problema que le preocupaba. Ese era el problema. Se encontraba con Juan Zurruy y Juan Zurruy le decía, no, pero usted no puede aumentar los salarios así porque se me desajustan todas las otras variables. Y Alfonsín le decía, a los militares les aumenté y no le podemos no aumentar porque, claro, tenía el temor del golpe, que era el gran temor de cualquier gobierno en ese momento, que era un gobierno de transición. Pero toda esta lógica es para decir, bueno, está bien, en el semipresidencialismo francés vos tenés un presidente que al mes consigue una mayoría, que logra un gobierno unificado durante un tiempo y que cuando viene la elección de medio término, pierde esa mayoría y ahí se las ve como se las tiene que ver. Y empiezan esto que nosotros llamamos en el semipresidencialismo, que es lo que llamamos periodo de cohabitación, en el que tenés un primer ministro, digamos, al que no controlas, que controla una mayoría en el Parlamento y un presidente que en teoría debería relegarse. Ustedes pensarán, sí, todos los presidentes hacen eso, pindonga que todos los presidentes hacen eso. Nadie quiere soltar la manija de la presidencia. No, no existe eso. Eso no existe. Lo que sí puedo contar que pasó en Francia, que fue súper interesante, fue lo que pasó en esta última elección. No sé si están al tanto. Macron ganó. Macron sería como, un poco sería como el gobierno, como el peronismo actual. ¿En qué sentido? Partidos o alianzas, sí, Javi se asustó, pero ¿en qué sentido? Alianzas de gobierno que se transforman en partidos del orden. ¿Qué quiero decir partidos del orden? Partidos o alianzas de gobierno, que intentan mantener una situación en la que no se les desbande, pero que no cambia la realidad de mucha gente. Entonces vos tenés gente que está bien, hay consumo, pero el sueldo no te alcanza, pero la situación no se te desborda. Entonces, finalmente el partido peronista, o se llámenlo como quieran, se transforma en un partido del orden y a veces lo que le exigen desde vamos a decir, las bases, los sectores populares, es romper, atacar a aquellos que controlan los precios, ¿entienden? Y en Francia también las izquierdas europeas, de hecho Macron es neoliberal progresista, no sé, una cosa rara. Las izquierdas son como nuestros populismos, ¿en qué sentido? Partidos del orden. ¿Entienden lo que es partido del orden? Partidos que no va a romper las relaciones desiguales sociales que existen, ni entre acreedor deudor, el que debe, el que tiene que pagar la tarjeta no la paga, el que el sueldo no le alcanza no le va a seguir alcanzando, pero hacen que la situación no se te desborde. Y bueno, cuando la situación no se desborda, pero tenés mucha gente que la está pasando mal,
tenés un montón de factores externos que con cualquier discurso rupturista rompen. Fíjense, el caso de Milei es interesante, porque Pero consulta, ahí en Francia no se desbordó con todas las protestas sociales, bueno, más allá que el gobierno haya es, sobrevivido. exactamente, voy a eso, Juan, porque tal cual, cuando vos te convertís en un partido del orden, pero no, esto te lo diría Laclau, no sé si lo conocen a Laclau, vos te convertís en un partido del orden, Laclau diría, es el que habla del populismo como una concepción distinta. Dice, pero vos no lográs satisfacer todas las demandas populares que están dando vueltas, tenés una situación como la de Francia, en la que hubo alguien que pudo canalizar, en este caso son los sindicatos, y hay uno específicamente, y hay un líder específico que lo está haciendo, un liderazgo que pudo canalizar un montón de demandas que el gobierno desde áreas de poder no pudo hacerlo, no supo, no quiso. Y vos tenés un tipo como Milei que con un discurso que uno podría pensar es totalmente irracional, hace lo mismo, porque dice, hay una casta, cualquiera lo va a compartir, ¿por qué no? Cualquiera puede compartir, desde el año 1870, que está la teoría de las élites que dice que hay una casta, no lo llamaba casta, lo llamaba la clase política, y es así. Y Milei te dice, hay que quemar el Banco Central, y bueno, yo tal vez, es un discurso de izquierda, piénsenlo, piénsenlo. Hay que quemar el Banco Central. Sí, quememos el Banco Central, ¿entienden? Y vos tenés al peronismo que no lo quememos. Y bueno, te convertiste en un partido del orden, ¿entiendes? Y te habla de casta, te habla de quemar el Banco Central. ¿Y qué más habla Milei? Que no sé, hay un concepto. La motosierra para sacar todos los empleados. Pero es un discurso muy. Sí, y después te habla de. Antisistema, es antisistema, digamos. ¿No? Claro, ¿y qué era la izquierda? ¿Qué era la izquierda si no era antisistema? Sí. Claro, la izquierda exactamente. Está bien, después nosotros tal vez sabemos que si Milei logra una coalición y llega a una posición ejecutiva, no va a hacer todo eso que dijo, porque sabemos que puso de ministro de Economía a Roque Fernández. Está bien, ya lo sabemos. Ya está. Pero el discurso es un discurso muy hábil, ¿entiendes, no? Casi que uno, si no sabes lo que hay detrás, lo compartís. ¿Qué dice ahí? Qué boludo, me pone el coso de Milei. Bueno, y esto quería decir, en nuestro sistema, el argentino, nosotros también en la Constitución planteamos la figura, entre comillas, del jefe de gabinete. ¿Esto lo hablaste, Javi? ¿De acá? Del jefe de gabinete hice una comparación con Francia, básicamente, justamente. Claro. Yo lo que siempre digo de esto, a ver si lo decimos igual, es que en la Constitución argentina, la redacción de cómo está estipulado el jefe de gabinete es igual que la Constitución francesa. Igual. ¿Sí? ¿Lo dijeron igual? Salvo por el nombre de jefe de gabinete, primer ministro, sí. Exacto. Pero la diferencia es que nosotros venimos de ejecutivos, de dictaduras, de ejecutivos fuertes, y ellos venían de un asambleísmo puro. O sea que la importancia que tenía la asamblea siempre la tuvo. Y hubo una época en la que tal vez al presidente no se le ocurría gobernar sin contar con una mayoría, pero siempre contar con una mayoría. Eso iba a decir, lo que le pasó a Macron es que cuando fue la elección de presidencial la ganó al límite, la ganó. Y cuando fue la elección de junio, la legislativa, Mélenchon, lo conocen a Mélenchon, que es un poco el líder de la oposición, es la izquierda en Francia, la izquierda más tradicional. Armó una agrupación que se llama NUP, que es como todas las izquierdas juntas con él a la cabeza, y en la elección planteaba, vótenme a mí, y si me votan a mí y logramos una mayoría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imponerle a Macron el jefe de gabinete que voy a hacer yo. Y va a tener que gobernar conmigo como le pasó a Chirac con Lionel Jospin. Pero claramente no pudo, porque las alianzas que armó Macron para la elección de junio fueron mucho más fuertes, porque ¿qué peso hay? Ahí está el peso de las territoriales, ¿entienden? El peso de las elecciones
de las elecciones en los distritos, de las alianzas que establece el gobierno central en cada una de las regiones, ¿para qué? Para lograr diputados de una mayoría del presidente. Entonces, es un presidente, entre comillas, débil, pero que supo articular de manera tal de que no tener una oposición en el Parlamento. A veces no te hace falta contar con una mayoría para gobernar. A veces contar con no tener a una oposición sólida te alcanza. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Ningún presidente en Brasil controla más del 15% de la asamblea. Pero no le hace falta más. Le hace falta a un presidente no tener en la oposición en las asambleas una oposición consolidada. Con no tener un bloque consolidado, te es suficiente. Quería la vez pasada hablar de Perú. Este es un buen momento. Porque tiene que ver con lo mismo. Vamos siguiendo, ¿no? Las cosas que estamos diciendo. En Perú, por ejemplo, yo le había criticado el discurso de Cristina, porque ella dijo que no nos transformemos en Perú, dijo, ¿no? Porque en Perú está todo muy radicalizado, es un montón, y no sé si saben, pero ningún presidente terminó su mandato de los últimos 5 en Perú. Pero también, y esto también se comentó mucho con la última deposición, que fue la de Castillo, también se comentó mucho que el presidente del Banco Central es el mismo hace 20 años o 15. Como que ahí hay una estabilidad que no se quiebra. Los aranceles a las importaciones son 3% máximo, y el presidente del Banco Central y la política del Banco Central es la misma. Eso no cambia. Fíjense que ahí hay un elemento fundamental a considerar. ¿Qué pasa en Perú? Escuchen esto que es fundamental y que podríamos hacer pensar que Perú tal vez no es un presidencialismo. En Perú, el presidente es elegido directamente por el pueblo. Correcto. Pero en Perú, para formar gobierno, el presidente tiene que nombrar un gabinete que tiene que tener la aprobación del Parlamento por una mayoría absoluta. 50% más 1. Es decir, imagínense un presidente acá que asume, fenómeno. Ahora, nombra a todos los ministros. Necesita que el Parlamento le apruebe la nómina ministerial. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que le Funciona pasó? como los ministros de la Corte. Es el mismo procedimiento. Lo designa el presidente y los aprueba el Congreso. Es lo Exactamente, mismo. pero no con 2/3, con una mayoría absoluta. Pero en estos momentos, el fujimorismo. Pasa esto en Perú. Esta es otra variable fundamental. El tamaño de la asamblea. Si la asamblea es muy chiquita, es más fácil llegar a mayorías más consolidadas que no gobiernan, pero que bloquean. ¿Entienden? Y en Perú son 130 diputados máximo, asamblea unicameral. Entonces, es una máquina de impedir el Parlamento. ¿Qué impide? Todo. Impide todo. Entonces, todos los presidentes que fueron votados en el último tiempo, ninguno consigue mayoría parlamentaria para nombrar a su parlamento. Asamblearia para nombrar a su parlamento. Entonces, ¿Allá es bipartidista o hay más partidos? hay muchos partidos, el fujimorismo es muy fuerte. ¿Qué pasa? Pasa esto. Es una asamblea pequeña que está totalmente enraizada con los poderes económicos. ¿Correcto? Entonces, los factores económicos de poder logran controlar a los diputados que bloquean acciones gubernamentales que permitan que haya cualquier cambio a la política económica que favorezca a los sectores más pudientes, ¿entiende? Entonces, por eso no cambia la política de importaciones, no cambia la política del Banco Central, hay elementos que no cambian, ¿sí? Entonces, cuando asume Castillo, asume con la fuerza de Verónica Mendoza, que ¿qué llevaba como propuesta Verónica Mendoza? Era así como lo más parecido a... Venían acá y hablaban con el kirchnerismo, o sea, Verónica Mendoza llegó acá y la recibía, qué sé yo,
como siempre me olvido el nombre. Era la más dura del kirchnerismo, ¿quién sería? La Cámpora y el otro más, ¿cómo se llama? El que le puso atrás Cristina. Siempre me olvido. Grabois, Grabois, Grabois. siempre me lo olvido, sí. Y hablaba con Grabois, y hablaba con gente de la facultad, Verónica Mendoza, lo nuevo que viene en Perú, qué sé yo. ¿Y qué planteaba? Planteaba la reforma constitucional. ¿Para qué? Para salir de esta trampa. Porque, ¿cuál es el problema que tienen? Y el problema que tienen era que no pueden formar gobierno por esta cláusula. Entonces muchos dicen, no, Perú está todo polarizado. No es que está todo polarizado, está igual que acá. Lo que pasa es que acá un presidente asume y nombra al ministro que quiere. Y allá un presidente asume y tiene que ir a empezar a comprar voluntades. Pero Castillo nombró 120 ministros en un año. Perdóname ese, pero Sí. es muy interesante lo que decís porque además la Constitución de Perú le permite al presidente disolver el Congreso, cosa que no existe en los presidencialismos comunes, que es una generalización horrible la que estoy haciendo, pero digo, en términos constitucionales, si un presidente cierra el Congreso, claramente tenemos un golpe institucional. Ahora, la propia Constitución peruana prevé la posibilidad, creo que era cuando le censuraban a 2 ministerios o a 2 gabinetes, la posibilidad de disolver el Congreso peruano. Bueno, Digo, a eso la iba. relación entre los poderes es otra, claramente, que la de un presidencialismo. Es como lo que está pasando en Ecuador, que se llama muerte cruzada. O sea, vos no me aprobás el gabinete, yo te disuelvo la asamblea, convocamos elecciones. Lo que pasó con Castillo fue que en el quinto, porque, ¿qué pasaba? Castillo asume, nombró a un ministro de Economía que era marxista, se lo vetaron, creo que duró un día, no sé si se acuerdan, pero creo que yo tengo todas las notas acá, pero nunca hay tiempo para leer nada, no sé para qué me traigo tantos, y lleno de papeles al lado que ni leo. Bueno, entonces empezó a reformar los ministerios para conseguir apoyos en las legislaturas. ¿Cómo hacía? Decía, bueno, te nombro ministro a vos y así consigo una mayoría que me vote. Finalmente Perú se transformó en un sistema parlamentario, porque es que sirve un presidente sin un gabinete. Entonces, finalmente es un sistema parlamentario en la práctica. Ahí está el riesgo de lo que decía Javi cuando dijo, sería divertido o no verlo, ¿no? ¿Qué pasaría en Argentina con un sistema parlamentario? Bueno, pasaría lo que pasa en Perú o lo que pasa en Ecuador. Eso es lo que pasaría, ¿no? A veces, a veces es mejor no ser tan parlamentario porque lo que te genera el parlamentarismo muchas veces es la ingobernabilidad. El caso del libro es Italia. Italia con su promedio de 9 meses, hace 50 años de gobierno de no más de 9 meses. Gobiernos, perdón que voy y vengo, no importa, en los que nadie se hace responsable de las políticas gubernamentales. Porque ¿qué pasa cuando a un presidente le empieza a ir mal? El ministro renuncia, se abre de gambas, vuelvo al Parlamento y barajamos y damos de nuevo, ¿entienden, no? Esa es una cosa que pasa todo el tiempo. En Perú, lo que pasó con Castillo fue que al final de todo dijo, bueno, si ya no me van a aprobar ningún ministerio, disuelvo el Parlamento, que tiene que ser una atribución constitucional. ¿Qué pasó automáticamente? Lo pusieron preso a Castillo sin causa, nada, pum. Está la famosa foto que el tipo está leyendo una revista esperando que le vengan a buscar, qué sé yo, con las hijas. Se lo llevaron preso sin causa, no importa, y pusieron a esa señora Dina Boluarte y arrancó la represión. Uno pensaría, claro, ¿cómo se sale de esa trampa? Y se sale por afuera, con manifestación, porque claro, no había forma de salir de la trampa, digamos, de un sistema en el que, vamos a decir, el empresariado tiene comprado toda la asamblea, o por lo menos una parte importante. Después hay que seguir la política de cerca en cada caso, ¿no es cierto? Bueno, en Ecuador está pasando lo mismo. Lasso es el presidente actual, no se va a presentar, pero disolvió el Parlamento, convocó elecciones. Hoy se presentaron, hoy o ayer, creo que cerraron las candidaturas en Ecuador. Está interesante ver quiénes son los candidatos, hay un poco de todo. Militares, de derecha, de izquierda, hay de todo. También, así con muerte cruzada. No, y les quería decir lo de España, un poco para meternos en lo que es sistemas electorales. Vieron que perdió, la vez pasada hablamos de que perdió a la izquierda
en toda España. Claro. ¿Por qué Pedro Sánchez convoca elecciones? Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español, es del PSOE, se mantiene con una alianza con Juntas Podemos y con 2 o 3 fuerzas que son de derecha en realidad, pero que son más sobre todo nacionalistas, de País Vasco, de Cataluña, ¿sí? Y mantiene una alianza de gobierno. Y claro, perdió las elecciones que llamamos municipales, ¿cierto? Entonces, claro, parece como que avanza a la derecha. Pero esto no es la primera vez que pasa en España. ¿Qué pasa en las elecciones generales? En las elecciones generales, el sistema general electoral es otro. Es un sistema DONT, ¿sí? En donde todo el país es un distrito, ¿sí? Y no pesan tanto las fuerzas locales, sino que pesan más las agrupaciones a nivel nacional. Y aunque no lo preparé para hoy, solamente lo tiro, Pedro Sánchez sabe que con el sistema DONT, ¿sí? Que representa mejor a la opinión popular, digamos, la opinión pública sería, de todo el territorio como un distrito único, sabe que con el sistema DONT es muy capaz de lograr mayorías, ¿sí? Para la izquierda que no logran las izquierdas en cada uno de sus distritos con los mecanismos de elección locales. Y eso también pasa con los parlamentarios europeos. Entonces, ¿por qué el tipo lanza la propuesta de, bueno, adelanto a las elecciones para que se resuelva esta cuestión y vemos si la derecha se lleva al gobierno? Porque sabe que la elección general, con el sistema electoral que tiene, gana. ¿Me entienden? Y entonces, el tipo hace valer, digamos, esa variable, y ahí me quiero meter un poco con lo que es el sistema electoral, con esa variable que se llama fórmula de representación, DONT, en el caso de ellos, que es una variable muy determinante en el caso de ellos. Estaría bueno, ahora van quedando 20 minutos, decir lo siguiente. El sistema electoral es importante en dos digamos, distinciones analíticas que hay que hacer. Una es el sistema electoral para el momento de la elección. Y otra cosa importante es, una vez producida la elección, ¿qué es lo que el sistema electoral dejó para gobernar? ¿Sí? Y hay que pensar en los sistemas electorales y su conjunto o su universo de variables para la campaña, y después hay que pensar cómo quedó estructurada, digamos, las fuerzas políticas, producido el sistema electoral, la elección, combinado con las otras variables que tienen que ver con la diaria de todos los días y la forma de producir legislación. Con esto quiero decir, la fecha de la elección es una variable. Pueden tomar nota si quieren. Bueno, es importante para el momento de la elección. La fórmula de representación es una variable, es importante para el momento de la distribución de cargos. No es lo mismo el sistema Hare en un cargo de representación proporcional que el sistema DONT para un cargo de representación proporcional. No es lo mismo todo eso a un sistema de mayorías, en la que, por ejemplo, una mayoría, si gana, se queda con una determinada cantidad de cargos. ¿Correcto? Que es, por ejemplo... Senado. ¿Cómo? Como en el Senado. Parecido, pero por ejemplo no. Es, por ejemplo, como es en Santa Fe. ¿no? ¿Cómo? No, en Inglaterra no funciona así. No. ¿Cada distrito? Oh, okay. No, es así. ¿Vieron que Morales propuso en la Constitución de Jujuy? Olvídense de Morales valorativamente lo que les parece Morales. Y el caso de Milagros Sales, olvídense un segundo. Morales propuso reformar la Constitución, eliminar elecciones de medio término
y que quien gana la elección se lleve la mayoría parlamentaria para poder gobernar en un gobierno unificado. ¿Sí? Es una cosa así como el que gana se queda con la mayoría y puede gobernar. Vertical, más, y esto es una tendencia que siempre se da, a mayor gobernabilidad, menos democraticidad o menos representación popular, o menos representación que refleje lo que es la voluntad popular. Si vos querés tener más elecciones, más cargos representativos, ¿sí? Más de todo en todos los puestos, más ministerios que te representen, podés tener todo. Pero ¿qué lográs como resultado? Desgobierno. ¿Cuál sería lo opuesto? Una única elección con una boleta, con todos los cargos en la misma boleta, te quedás con la corte, te quedás con las mayorías parlamentarias, no hay elecciones intermedias, vas a gobernar sin problema. Después tal vez se te pudre por otros motivos, ¿no es cierto? ¿Me entienden, no? Pero, ¿entienden la distinción entre gobernabilidad y mayor democracia? Aparte, eso tiene también el riesgo de que uno le gusta cuando gobierna la fuerza que a uno le gusta, y a uno no le gusta cuando gobierna la fuerza que a uno no le gusta. ¿Me entienden lo que digo, no? Por ejemplo, cuando la década ganada, a mí me gusta decir la década ganada, ¿no? Personalmente. Pero olvídense de lo que yo pienso. Para algunos, para mí, la década ganada, para otros es un suplicio. ¿Entienden, no? Al que no le gusta, dice, esto es lo peor que me pasó en la vida y lo tuve que soportar durante 12 años. ¿Me siguen el razonamiento? O sea, que es un tema. Bueno, variables del sistema electoral, entonces. Perdóname, pero un segundito. Sí. Hay algo muy importante. Acuérdense de esto, conéctenlo con lo que hablábamos hoy de, es cierto que, digamos, el ganador tiende a llevarse todo de alguna manera, pero tengo una atribución de responsabilidad más simple también. Es decir, si las cosas salieron bien o salieron como me gustaron, yo puedo decir, ah, bueno, fue porque... Y si las cosas salen mal, puedo decir, bueno, porque votaron esto y hay que votar otra cosa. Digo, cuando tengo una fragmentación mayor, además de tener menos gobernabilidad, también es más difícil atribuir responsabilidades. Perdón, pero me venía como muy... Está perfecto. Sí. No, yo decía, son tantas cosas, pero para esquematizar, variables del sistema electoral, la fecha de las elecciones, el tipo de boleta, la cantidad de sistemas electorales que tenemos según la cantidad de cargos. Nosotros tenemos a nivel nacional, federal sería técnicamente, 3 o 4, si incluimos miembros del Parla Sur, sistemas electorales distintos. ¿Sí? Tenemos Ejecutivo, tenemos Senado, tenemos diputados. Y si quieren miembros del Parla Sur, lo digo porque era interesante ese sistema, porque combinaba proporcionalidad y mayoría. Y tenemos los dos grandes tipologías serían sistemas de mayorías o sistemas de representación proporcional. Un sistema de mayorías es un sistema en el que, para el cargo que te postules, quien se lleva la mayor cantidad de votos se queda con una parte importante. Y un sistema de proporcionalidad es aquel que más o menos reparte. Los sistemas de proporcionalidad solo funcionan para cargos colegiados, como un parlamento, ¿correcto? Los sistemas de mayorías funcionan únicamente para cargos unipersonales. Pero atención, también sistemas de mayoría pueden funcionar, y ahí voy a Juan a responderte la tuya, Juan Ignacio, sistemas de mayoría también pueden funcionar para elegir cargos unipersonales que son bancas de un parlamento a rellenar. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que tiene 650, vamos a decir más o menos, representantes parlamentarios, pero no tiene un sistema proporcional. Tiene 650 circunscripciones uninominales en todo el territorio. Es decir, 650, digamos, distritos electorales. Y en cada distrito arman una elección que es como una presidencial. ¿Por qué? Porque eligen un único
representante de ese distrito para ir al Parlamento. ¿Siguen este razonamiento? Entonces, por ejemplo, vos tenés, y esto es otra variable, bueno, son tantas, la circunscripción y el tamaño de la circunscripción. Si vos tenés una encuesta de opinión, síganme el razonamiento, en donde, esto también pareció a lo que pasó en España, en donde te dice, bueno, a ver, un 30% está con el Partido Laborista, un 30% está con los conservadores, ¿sí? Y un 20% está con los liberales. Fenómeno. Ahora, vos armás la elección en cada distrito. En todos los distritos gana con un 31% el Partido Conservador. Y el 30, el 29, el 28 se lo lleva el laborista y el 20 se lo llevan los liberales. ¿Cuántos representantes manda al Parlamento ese distrito? 1. ¿Y cuál va a ser ese 1? El que ganó con mayoría simple. Como por ejemplo, ustedes saben, la elección para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es mayoría simple. El que gana se lleva el cargo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda conformada la asamblea, síganme, en Inglaterra? Te queda una mayoría ficticia en donde solo está compuesta por todos los primeros puestos de la primer minoría de cada uno de los distritos. Entonces vos tenés como, por ejemplo, encuesta de opinión, 31, 30, 29. Y tienes un parlamento que tiene el 95% de los que salieron primero. ¿Entienden esto? Entonces, ¿cómo logra una estabilidad el sistema inglés? Dice, qué bien, qué gabinetes que arman, qué espectacular, sí, pero ¿cómo lo logran? Lo logran a costa de eliminar representación en todos los distritos, porque vos tenés un distrito en el que toda la vida nunca pudiste lograr meter a tu diputado. ¿Entendés? Si yo me imagino que yo soy de la tercera opción, que son los liberales en Inglaterra, siempre sacamos 20%. Entonces nunca ganamos, nunca podemos mandar a nuestro representante al Parlamento. Y eso, ¿saben lo que genera? A fin de cuentas, desestimula a ese partido a presentarse a elecciones. Entonces finalmente va consolidando dos únicas fuerzas. Entonces, finalmente es el sistema electoral el que te va diseñando poco a poco un sistema de partidos y también le va dando una fisonomía, una forma de gobierno consolidada vertical. ¿Siguen este razonamiento? Y esto es lo que durante muchísimos años, creo que hasta el 2011, pasó en Inglaterra, en donde se la pasaban hablando de la estabilidad de los gabinetes, y esa estabilidad se explica únicamente por este diseño del sistema electoral. Ahora, ¿por qué no pasa eso en nuestro país? Porque en los sistemas parlamentarios solo votan miembros del Parlamento. Nosotros votamos todo. Voto Senado, voto diputado, voto presidente, además de las locales, que ellos no tienen porque son un sistema unitario, pero nosotros tenemos elecciones en cada una de las provincias, que no es por ser federales, porque en los partidos, en los sistemas unitarios, también tienen las regionales, que a veces incluso son mucho más fuertes en cuanto a lo federal que nosotros, porque recaudan los impuestos cada uno de los distritos, porque se organizan autónomamente cada uno de los distritos, más allá de que la elección sea el mismo día para todas con el mismo sistema. O sea que es todo tan relativo, ustedes me siguen el razonamiento, ¿no? Hay tantas cosas para explicar de cada uno que es muy difícil decir el tipo ideal del sistema tal, porque de electoral o parlamentario, o bueno, lo que sea. Hay que ver país por país, caso por caso, qué combinaciones arman, ¿no? Y si yo tengo que opinar de España, a veces, ¿viste? A veces uno se preocupa por Argentina porque pensamos que es un caso único, que ni en pedo. A mí me gusta ver los otros países. Y yo siempre veo que España está mucho más que Argentina, está por disolverse en cualquier momento y que cada uno termina siendo un principado distinto. Porque están tan tentados en España de no ser España. Vos acá vas a cualquier lugar
salvo Mendoza, ponelo Córdoba, y son argentinos. Digo así porque, viste, en Córdoba, yo me acuerdo cuando fui a Córdoba, para mí impactó. Llegué a Córdoba, me tomé el micro para hacer el tour, ¿vieron? Hago el tour, que me recorro un rato con el miquito rojo, me subí en la plaza y me lo hice el tour. Y lo primero que dijo la guía de turismo es, Córdoba se integró, Córdoba nació en el 1400, me dijo, y se integró el virreinato en el 1700 y se integró a la Argentina, no sé en qué año, dando a entender que algún día Córdoba iba a dejar de pertenecer a la Argentina. Y lo mismo Mendoza, que cada tanto plantea independizarse, no sé si de parte de Chile o armar otro tipo de, no sé qué quieren hacer. Pero el resto del país, vos vas a cualquier provincia y son argentinos. No es que no. Vos vas a España, ¿no? Recorres a cualquier lugar y no son españoles. Y eso lo sienten en la piel. Vos llegás al País Vasco, es el País Vasco, vos llegás a Galicia, y son gallegos. Idiomas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y Leonor, eso es lo más importante. Es identidad cultural. Vos llegás. ¿Vieron la película 8 apellidos vascos? Es buenísimo. Bueno, vos llegás a Andalucía y bueno, están con el flamenco y qué sé yo, y así en cada región están a punto de separarse, y bueno, ustedes saben que Franco, el generalísimo, de punta en blanco, cuando llegó y dijo, y esto a los chicos les cuesta entender, porque no sabemos si hablamos español o castellano, porque el tipo llegó y dijo, ahora en España, ahora el castellano es el español, y Castilla es España, y saben eso, todos los demás tienen la vena acá. El PSOE gobierna gracias a esas alianzas que hace, en donde les da autonomía a las regiones que quieren separarse. El independentismo está a flor de piel. Ustedes saben, el País Vasco le va bien porque negocia un montón de presupuesto, porque si no se van. De hecho, el País Vasco tiene un mapa que incluye algunas regiones de España y algunas de Francia. ¿Saben, no? Sí. Bueno, creo que son las 9:05, estábamos con todo esto. Fue una pincelada. La vez que viene sigamos con sistemas electorales, Javi. ¿Alguien quiere decir algo? Estamos. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué? Habías dicho que para gobernar hay que reservarse ciertos ministerios. Sí. ¿Algunos en particular? Yo pienso que el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio del Interior, por supuesto, producción, eso, finanzas, esos. Después te doy. Sí, va El a de depender de la turismo no, por coyuntura. ejemplo. ¿Cómo? Va a depender de la coyuntura de cada El momento. de turismo no, el de turismo se lo regalás. Turismo, medio ambiente, deportes, salud. Salvo los de ideología fuerte, que si querés poner la educación, quiero hacer el manual de historia, lo quiero hacer yo, y que haya una lectura única. ¿No? El de debido era lindo, planificación federal, eso era lindo. Claro, hay algunos que son. Ahí está, Hay bueno. algunos que si los desmembrás y no hay coordinación, es un despelote. Claro. Por ejemplo, planificación y economía, Claro. si no están juntos, es un quilombo. Claro. Que te digan que el Banco Central tiene que estar independiente del Ministerio de Economía, no existe. Piénsenlo en una empresa. ¿Cómo haces? Es imposible. O sea, vos por un lado, vas para otro lado, pero no. O sea, Bueno, incluso les comento algo, digamos, que yo estoy ahí adentro. Hasta en las reuniones de directorio hay un representante del Ministerio de Economía sentado, o sea, que ve los proyectos antes de que salgan. No tiene voto, pero tiene claro, voz. hace un montón que es así. Claro. Está de policía. Yo desde que estoy en el banco hace 17 años siempre estoy. No, lee el del quinto piso, que toda la dinámica entre lo que pasaba con Zurruy y Juan, porque ellos lo llaman, José Luis es Machinea, pero en el libro no es Machinea, es José Luis, porque tenía 30, era un pibe, y dice, vino José Luis del Banco Central, otra vez se peleó, decía, porque contaba las internas, y no podían lograr imponer las políticas que ellos querían, porque el Banco Central estaba distanciado de la economía y tenían grandes problemas. Sí. Así era hace un Era montón. un equipo económico de lujo, ¿no? Era un equipo económico de lujo, de verdad. Con Juan Vital Zurruy, Machinea, y no me puedo acordar ahora si la memoria, pero fue un buen equipo. Nada más que, bueno, tenía el problema que decía vos, la estabilidad institucional. Lo que pasa es que estaba mucho más. Los militares ahí, la tablada y todo lo demás.
pero estaban mucho más pendientes de los números de la economía, pero no de la cuestión que tiene que ver con lo que diría Máximo, la gente adentro. Entonces sí, te cerraba, pero tiene que cerrar bien, no puede cerrar mal. Y en ese momento tal vez no había tanta conciencia respecto de cómo tenía que funcionar un ministerio. Pero hay que agregarle otros elementos. Pero bueno. Bueno, ¿estamos chicas, chicos, chiques, adultes? ¿Nos vemos el viernes que viene? Ok. Chao, gracias. Que anden muy Chao, bien. buenas noches. Gracias, buen fin de.